Hola amigos, en este vídeo os voy a contar qué medicamento tenéis que dar a vuestro perro en el caso de que tenga diarrea. Una pregunta que es de lo más frecuente que os podéis imaginar. Ya sea qué medicamento le doy, cómo lo puedo tratar, qué le puedo dar para curarlo, etcétera, etcétera. Es decir, son preguntas que reflejan vuestra preocupación lógica por la salud de vuestro perro y por un tema que cuando lo veis evidentemente os alarma, como es la diarrea. La diarrea en perros es un proceso que puede estar provocado por muchas causas. Esto para empezar. No hay un solo motivo. Lo más habitual suelen ser problemas infecciosos, ya sea infecciones por salmonelas, bacterias en general, salmonelas, colis, klebsielas, etcétera, que provocan una gastroenteritis. Esto ya de por sí es uno de los casos más frecuentes o de las causas, más frecuentes de diarrea en cualquier perro. Otra causa son los famosos virus intestinales, que también provocan diarrea. Pero tampoco nos podemos olvidar que hay causas que no tienen nada que ver con las infecciones. Por ejemplo, las alergias alimentarias, los excesos de alimentación, comidas que no tenéis que dar a vuestro perro, que tenemos el vicio y la costumbre de darle nuestra comida al perro, y eso en la mayoría de ocasiones no es bueno para el perro, aunque como sabéis, por experiencia, al perro le encanta. Pues bien, antes de explicaros cualquier tipo de medicamento, os tengo que decir por qué funciona, antes de todo, de gastaros dinero en cualquier medicamento, que os lo voy a explicar ahora a continuación, hacer una serie de cosas que en muchas ocasiones van a solucionar de por sí el problema. Un perro con diarrea, la primera forma de tratarlo es dejarlo en ayunas, punto, con agua solamente, ya está. 24 horas, no le va a pasar absolutamente nada. El perro que no coma. Y luego, poco a poco, repartís la comida en 3 o 4 tomas al día, en pequeñas cantidades para que se vaya adaptando. Que la diarrea es un poco más llamativa, podéis darle, por ejemplo, a beber sustancia de arroz. Ponéis arroz a hervir y el agua de esa sustancia se la dais a beber. Es un producto que recoge y absorbe todos los productos tóxicos que se producen en una diarrea. Un poco de arroz. Funciona también muy bien los purés de calabaza, algo que es mano de santo, de verdad. Purés de calabaza, para mí casi tenía que ser un medicamento. Ya sé que no lo es, pero hombre, calabaza tenéis a mano. Gastar eso antes de gastaros dinero en un medicamento. Digo yo, ya que esto se llama veterinario gratis, vamos a hacerlo lo más baratillo posible. Y sobre todo, cambiarle la dieta, es decir, si vuestro perro ha empezado teniendo una diarrea, lo habéis dejado 24 horas sin comer, pues no le pongáis de golpe a comer. Aparte de repartirle la alimentación en varias tomas, pues empezar por alimentos muy suaves, un poco de puré de patata, un poco de pescado hervido, desmenuzado, sin espinas, muy importante lo de las espinas. Pollo desmenuzado, hervido, no lo friáis, porque que le deis pollo frito, como que no. Pollo hervido con un poquito de arroz, es decir, esos alimentos que sabéis que funcionan también para humana, funcionan de maravilla para los perros. Pero claro, el perro sigue teniendo diarrea. ¿Qué le damos al perro que tiene diarrea? Si tecleáis en Google medicamentos para las diarreas en perros, casi siempre os van a salir tiendas que venden unos productos que, bueno, funcionan. Yo reconozco que funcionan bien, que están a caballo entre estos remedios caseros que os he recomendado y los productos medicamentosos que al final os voy a comentar. Se tratan de estos productos que están formados, hay tropecientos mil, no me sé todas las marcas porque hay la tira. El Proenteric, no sé, bueno, hay montones. Son productos que tienen básicamente algún probiótico, sobre todo Enterococcus faecium, alguna levadura también, prebióticos, que los prebióticos ya no son bacterias que se ponen en el alimento, en estos productos, sino que son productos como que lo que hacen es hacer que las bacterias
positivas, las bacterias buenas que tiene el perro en su intestino, se nutran mejor, crezcan estas bacterias y desplacen a las bacterias malas, que son las que están provocando estas diarreas. Y ya os digo, funcionan bien. Luego además suelen tener en algunos casos, y eso es, los productos que lo llevan, veo que tienen todavía mejor resultado, que llevan algunos minerales que lo que hacen es recoger y captar no solamente el exceso de agua, sino también las posibles toxinas de las que se generan en cualquier diarrea. Luego tenemos los antibióticos. Los antibióticos, pensar que van a funcionar básicamente solo en los casos de que la diarrea tenga un origen bacteriano o algún tipo de protozoo o parásito como los coccidios en la pared del intestino. Ahí tenemos antibióticos como el metronidazol, que funciona muy bien, sobre todo para los problemas de diarreas por giardias. Tenemos la famosa enrofloxacina, la más famosa que veréis por el mercado es Bytril de Bayer, y la doxiciclina, que también funciona muy bien. Aquí os dejo, por ejemplo, un vídeo de la doxiciclina explicándoos cómo funciona. Pero ahora imaginaros que, oye, estáis de viaje con el perro y al perro le ha cogido una diarrea. Y ya está. Y vais en el coche y este perro, me cago en la mar, ha cogido diarrea y necesitáis imperiosamente cortar la diarrea. ¿Hay algún medicamento que corte esa diarrea? Sí, la loperamida. ¿Es la misma de humana? Sí. Aquí en España, y me imagino que también en toda Sudamérica, porque es un producto de Johnson & Johnson, está a base de loperamida el Fortasec. Recientemente creo que se ha registrado ya una loperamida para perros. Concretamente creo que es en Argentina. Hablo de poco de memoria, ¿eh? Y se llama, creo, loperamida over. Es decir, si veis a alguien que os dice que no se puede utilizar la loperamida, está registrada en veterinaria. Eso es mentira, se puede utilizar. Lo único que ocurre es que la dosis es extremadamente pequeña. No os paséis con la loperamida, porque si os pasáis, lo que vais a conseguir es que pasemos de tener una diarrea a posiblemente tengamos un estreñimiento, cosa que tampoco es buena e incluso a veces puede ser casi o tanto más peligrosa que la propia diarrea. La dosis de loperamida que tenéis que dar es tan sumamente pequeña que a veces puede ser complicado dar la dosis, porque sabéis que muchas veces el Fortasec está en pastillas. Estas nuevas loperamidas que han salido para veterinaria tienen la ventaja de que van en líquido, que es más fácil de tomar, porque te sale a una gotita pues cada 12 horas más o menos que lo puedes dar. La loperamida, la dosis en perros es de 0,1 miligramos por kilo, que viene a ser lo que os comento, una simple gotita. No os paséis, porque conseguiremos el efecto contrario. Por lo tanto, y resumiendo todo un poco, ¿qué medicamento le doy a mi perro para que tiene diarrea, con diarrea, etcétera, etcétera? Primero, probar con con remedios caseros, luego pasaros a estos medicamentos que funcionan bien, pero que pues no atacan directamente el agente causal de la diarrea, pues pueden ser los probióticos con minerales, con sales, con prebióticos también. Luego están los antibióticos, que ya los debéis utilizar en el caso de que junto con la diarrea dure mucho más tiempo, sea más acuosa, se acompañe de fiebre, etcétera, pues ya te dan a entender que tienes una infección, es decir, una gastroenteritis, en la mayoría de ocasiones bacteriana. Y en caso de urgencia, si queréis cortar la diarrea, no va a curar la diarrea, pero la va a cortar, podéis utilizar la loperamida. La loperamida lo que va a hacer, lo tenía que haber comentado antes, el mecanismo de acción de la loperamida consiste en que reduce un poco la motilidad del intestino, es decir, el intestino se mueve un poco más despacio y al moverse más despacio se permite que se absorba mejor el agua que hay en el intestino, de manera que no sale en forma de heces por el recto. Y eso es todo. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo, que vuestro perro no tenga diarrea, que eso es lo fundamental,
y suscribiros al canal, que nos ayudáis un poco a difundir nuestro mensaje. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.